¿Cómo sabes? Mi compañera de la universidad, pues, ¿cómo no vas a saber? Todavía te acuerdas. Muy buenas tardes a todos. Claro, comenzamos saludando a Debbie Miyasato Higa, Hola, muy querida amiga de la Universidad Cayetano Heredia. Estudiamos juntos y la verdad, muy gratos recuerdos y de origen, pues, okinawense, una familia de gran tradición. Y bueno, aquí estamos para compartir un momento, ¿no? pero no soy Utah. No eres Utah, no. Tampoco es, tampoco es necesario. Bueno, en las lecturas de tarot en general, los últimos años, la difusión que se ha hecho del tarot en los últimos años ha sido básicamente con muchas plantillas, ¿no? O sea, si vamos a preguntar el amor, hacemos una plantilla; si vamos a preguntar, digamos, del trabajo, hacemos otra plantilla, ¿no? Entonces, y esas plantillas con que ahora se asocian al tarot, que creo que todos hemos aprendido a leer con plantillas, ¿no? Todos hemos aprendido a leer con plantillas. En esas plantillas, si bien es cierto, son muy útiles, pero es una forma de leer que a veces nos limita también, porque no nos da tanta información. Y por otro lado, las tiradas gitanas, las tiradas tradicionales, siempre eran con todo el mazo de cartas, ¿no? Yo recuerdo, yo he visto leer, por ejemplo, he visto leer baraja española netamente de tradición gitana, porque esta es una familia que una prima muy mayor de ellos, que ya falleció hace muchísimos años, en una época alojó en su casa una gitana que tuvo problemas y la señora, en agradecimiento, le enseñó a leer, pero el método de ellos. Y esta prima le enseñó a otra prima que tenía más joven, y esta a su hermano menor, ya, bueno, que todos, te estoy hablando de personas mucho mayores que yo y que todas han fallecido ya. Pero todas estas personas tenían una lectura, digamos, de escuela gitana propiamente, y recuerdo porque hay cosas donde uno se da cuenta que a alguien le enseñaron, que él no lo pudo inventar, ¿no? Pero recuerdo al hermano que yo conocí, que era como 15 años mayor que yo. Él comenzaba a hablar en yódico, ¿no? O sea, comenzaba a hablar en verso. Cuando decía una cosa, decía, en tu destino estará, y de ahí seguía con una rima, ¿no? Entonces todo lo leía en rima. Entonces, obviamente, eso a él se lo enseñaron, no lo pudo inventar. Y estas personas, que digo, leían utilizando toda la baraja. O sea, leían con la baraja española, pero tiraban todas las cartas, ¿no? Después he visto también recuerdo que una vez me leyó una chica de Puno, una muchacha aymara, con la baraja la baraja francesa, la baraja de jugar las cartas, en que se juega el póker, los juegos de cartas, me leyó, y también me acuerdo que echaba toda la baraja, ¿no? Entonces significa que las tiradas antiguas, tradicionales, eran con toda la baraja, y entonces justamente mi intención es enseñar la lectura septenaria y las lecturas septenarias con toda la baraja. Y la lectura septenaria es con toda la baraja y se puede utilizar tanto como lectura general como también para preguntas específicas, ¿no? Solo que va a haber algunas diferencias. Bueno, en realidad, para aprender a usar la lectura septenaria hay que conocer los significados de cada uno de los 22 arcanos mayores. Esta se hace con los 22 arcanos mayores. Por supuesto, hay lecturas gitanas que son con los 78 arcanos del tarot, donde usan también los 78 arcanos, ¿no? Bueno, y digamos, felizmente que esta es una que se hace solo con los arcanos mayores. Es mucho más fácil para nosotros. Van a ver toda la información que puede sacarse gracias a esta tirada. Es una tirada en la cual se echan pues las 22 cartas, ¿no? Y se llama septenaria porque van en filas de 7, ¿no? Entonces vamos a ver acá un ejemplo y ahí les voy a ir explicando. Acá vamos al mapa, como decía bueno, primero vamos a poner esta acá, esta la vamos a explicar después, pero primero vamos a poner esta acá para explicar cómo se hizo la tirada, ¿no? Entonces, esta tirada se hizo así, ¿no? Acá fue uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Está entrando acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O sea, la última carta viene acá. La última carta viene en la posición 22 y se dice que con esta carta se cierra la lectura porque esta carta se va a superponer a esta de acá. ¿No? Entonces tiro 7, 7 y 7, de ahí el nombre de lectura septenaria, tirada septenaria, y la última carta que me queda suelta la puedo acá al costado, pero porque va a superponerse sobre esta carta. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo quedó la lectura después de que hice la superposición. Entonces va a quedar así. Entonces esa es la forma que yo voy a tener cuando leo. Entonces ya sabemos que acá debajo del diablo está el colgado, ¿no? Bien, entonces esta es una lectura. Este es una lectura, digamos, ¿no? Y, y sí, esta era nuestra primera lectura, así que comenzaremos por acá. Entonces ya vimos cómo se echaron las cartas, ¿no? Y este es un ejemplo de una lectura general, de una lectura general. Esta consulta es de una mujer de 52 años de edad. Yo no la conozco, ¿no? Entonces, en el Facebook yo, digamos, mandé un aviso donde dije quien quiera hacer una lectura general en tarot para poderlo en mi clase, me escriba al privado para que nadie sepa quién es la persona y simplemente le pregunto, ¿qué edad tienes? 52 años, muy bien, 52 años, no sé si es casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con uno, con dos, con tres, con cuatro, no sé, bueno, hay que hacer todo el canto, ¿no? Pero ya le pregunté qué edad tiene y entonces al ser una persona de 52 años de edad, la carta que la va a representar es esta, la emperatriz. ¿Sí? ¿Todos vieron? Entonces se ve ahí, ¿no? La emperatriz es la carta que la va a representar, si hay en otra pantalla, ¿no? Entonces esta es su carta. Y entonces de acuerdo a la posición en que está, yo voy a determinar varias cosas, ¿no? Primero, hay, digamos, la carta que representa al consultante, a la persona que consulta, puede aparecer acá en la fila del medio, puede aparecer en la fila superior o puede aparecer en la fila inferior. Entonces, si la carta apareció en la fila inferior, como apareció en este caso, significa que esta persona está en un momento de su vida en el cual tiene que tomar las cosas con calma, en el cual debe estar siguiendo con atención todos los cambios que se presentan o todo porque está en una actitud más pasiva y no está en momento de iniciar nuevos proyectos, sino que más bien tiene que adaptarse a ciertos cambios, a ciertas cosas que están pasando. Es un periodo en el cual tiene que adaptarse a las circunstancias y no le conviene hacer nuevos emprendimientos. Es un año en que tiene que estar más tranquila todo el año a partir del momento en que se hace la lectura. Entonces, eso es lo primero que podemos decir, porque la carta que representa el significante, que representa a nuestro consultante, está en la línea inferior. Por otro lado, tenemos que esta carta está en la columna séptima y mira hacia afuera, ¿no? Entonces, por lo tanto, muchas de las cosas que están sucediendo, muchas de las cosas que le están sucediendo a ella no las puede ver, porque está mirando para acá, entonces solamente es consciente de esto, nada más. ¿No? Digamos, una persona que pueda hacer que esté experimentando en este momento una relación romántica, no lo sabemos, pero puede ser también que haya hecho una catarsis, que haya tenido un pleito, que se haya peleado con alguien y que luego de que se haya peleado se esté sintiendo muy bien, ¿no? Pero luego de una discusión, luego de todo un proceso, entonces podría ser, pero es lo único que en este momento ella está viendo y todo lo demás que sucede alrededor de su vida, como está a la espalda, no lo ve. Entonces hay muchas cosas que no está viendo. Ya, por otro lado, y bueno, esta es una de las posiciones en las cuales nosotros decimos, esta persona tiene que tomar mayor conciencia de todo lo que sucede a su alrededor. Hay muchas cosas que pasan a su alrededor que no lo está bien, que no está viendo, lo cual no está bien, ¿no? Y por otro lado, como esta carta mira hacia la derecha, hacia allá, hacia la derecha, entonces significa que está terminando un ciclo
y nosotros en el tarot hablamos de ciclos de 7 años. Cuando hay personas mayores de 30 años, hablamos de ciclos de 7 años. Cuando son jóvenes que vienen a leerse, pues que tienen 15 años, 16 años, 18 años, 20 años, entonces vamos a hablar de ciclos de 3 años. Ya, pero cuando hablamos de una persona mayor de 30 años, que ya, digamos, ya tiene más experiencia en su vida, terminó de estudiar, o ya comenzó a trabajar, ya cambió de trabajo, de repente ya se casó, ya se divorció, qué sé yo, entonces, en ese caso, los ciclos van a ser de 7 años, o sea, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno por columna, ¿no? Entonces, en este caso, como esta persona está aquí, decimos que ella está terminando un ciclo de su vida. O sea, hay todo un periodo de su vida que acaba de terminar, está en la fase de conclusión de un periodo de su vida. De una fase de conclusión, pero, ojo, el hecho de que esté dando la espalda a estas cartas significa que tiene pendientes. Tiene pendientes, quiere decir que tiene cosas que tiene que hacer para poder terminar y poder iniciar su próximo periodo. O sea, como está aquí, al final, está terminando. Si no concluye con alguno de estos asuntos, no va a poder iniciar bien el periodo que le toca. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber eso. Entonces, hasta acá tenemos dos cosas, ¿no? Uno, por la posición en la primera fila, o sea, en la fila inferior. Sabemos que la persona está en una actitud pasiva y que debe mantener una actitud pasiva, que no puede ser tampoco emprender nuevos proyectos, sino que tiene que dedicarse a afianzar cosas, a afianzar su posición, le falta afianzarse en muchas cosas. Y lo otro, que como está en la última columna, entonces su carta mira hacia afuera, está terminando un periodo de 7 años, han pasado muchas cosas, pero esas cosas todavía no concluyen, o sea, hay cosas que ella, tareas que tiene que concluir para poder iniciar bien este nuevo periodo, y de ahí nos vamos de nuevo para acá y vamos a tener una idea de qué es lo que le viene, porque como todo es cíclico, entonces comenzamos acá y vamos a ver que es un periodo en el cual va a tener nuevas amistades, no va a encontrar de repente orientación espiritual, va a tener un cambio favorable en su vida, va a ir cambiando de forma favorable, va a tener ilusiones, nuevas ilusiones, ¿no? Y así. Entonces, este es, digamos, el nuevo periodo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí vimos, digamos, el tema de que está terminando un periodo, ha pasado por una crisis esta persona, tal vez la crisis haya sido amorosa, tal vez, no sabemos, pero decimos, ¿no? Tal vez hayas pasado por una crisis amorosa, has tenido una crisis y, digamos, eso no te está permitiendo ver otras cosas. Bien. Y ahora vamos a ir viendo otros aspectos, ¿no? Aspecto de pareja. Entonces, como la persona que consulta es una mujer de 52 años, su carta es la emperatriz y la carta que la representa a ella es el emperador. La carta que representa a su pareja, perdón, es el emperador. Pero el emperador aparece mirando para allá, o sea, dándole la espalda y muy lejos, y entre el emperador y ella no están los enamorados, porque los enamorados no está acá al medio, entre esas dos cartas. Entonces, definitivamente, diremos que en este momento la persona no tiene pareja y que si tiene pareja debe ser una segunda pareja. O sea, puede ser que esa persona se haya separado porque lo que es su pareja original está aquí y acá aparece una carta que es el carro que representa a alguien más joven, ¿no? Entonces el carro representa a lo joven, el carro representa el futuro y acá tenemos la carta de los enamorados acá, ¿no? Tenemos la carta de los enamorados. Entonces puede ser que ella en estos tiempos que se haya divorciado, que se haya separado y que en estos tiempos se enamoró con ya de un segundo compromiso. Esa carta, aunque el carro representa a alguien joven que puede ser un hijo de ella, si lo pensamos como pareja, esto representa un nuevo amor, ¿no? O sea, una nueva pareja. No nos está hablando de la edad de la persona con que está, sino simplemente que es una nueva relación, ¿no? Y así. Entonces podemos pensar eso. Entonces, en lo que es el amor, pensamos eso. Pero vamos a ver que acá todo va a ir por estancos. O sea, vamos a ir viendo paso por paso de acuerdo a lo que significa cada cosa, ¿no? Entonces, como decimos, ¿no? Pero ojo, a pesar de eso, a pesar de que pueda haber conocido a alguien
que le guste mucho, de que se pueda enamorar, tampoco tiene una comunicación adecuada con esta persona, porque esta persona mira para a la izquierda y ella mira para la derecha. Entonces, aunque están los enamorados acá al medio, de nuevo tiene problemas. O sea, no hay problemas de comunicación con esa persona, y tal vez por eso sea que aparece acá la torre, que significa que ha tenido una crisis, que ha tenido cólera, que ha tenido pleito y que reventó. Luego de que reventó, ella ha hecho una catarsis y en este momento está recuperando. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Cuenta, cuenta. A ver, chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? Nadie dice nada, todos calletos. Paul, entraste un poco tarde, ¿no? Nancy, ¿cómo vamos? Mudos Bien, están ya. bien, no, ¿Bien? sí, sí se entiende todo, es Ahí. impresionante lo que sale en información. Bueno, entonces, y vamos a seguir, ¿ah? Ojo, vamos a seguir, porque esta es una lectura general. Esta es una lectura general, así que vamos a seguir, sí. Esta lectura es interesantísima, pero hay que conocer el método, ¿no? Entonces, esta es la famosa lectura septenaria, ¿no? Como digo, esta es una tirada netamente de lo gitano, ¿no? O sea, de las tiradas antiguas. Ya, se considera la emperatriz a partir de los 30 años, entre los 30 y los 70 años. Antiguamente era entre los 30 y los 60, pero ahora como las personas trabajan, tienen una vida activa socialmente hasta los 70, la emperatriz ahora se considera de los 30 a los 70, y de los 70 para arriba se considera a la, digamos, la sacerdotisa. La sacerdotisa se considera a partir de los 70, ¿no? Ahora, si tú tienes una mujer de 50 años, pero que ya es abuela, puedes ponerle la sacerdotisa también, depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carro significaba el joven hasta los 25 años, y la estrella, la mujer joven hasta los 25, ya antes era hasta los 20, ¿no? Pero ahora, como los chicos se casan más tarde, ahora consideramos que hasta los 30, hasta los 30, ¿no? Ya, entonces ha ido cambiando, pero así, o sea, abuela, abuelo, o sea, la suma sacerdotisa, el sumo sacerdote son los abuelos o las personas mayores de 70 años, los que sean de actividad, o el padre y la madre, está el esposo, la esposa, el padre y la madre, el emperador, la emperatriz, y los jóvenes son el carro y la estrella, ¿no? Y el sol generalmente es los niños pequeños. Estamos en una lectura general y seguimos con la lectura general, ¿no? Billete. Vamos a ver la fortuna económica, que es muy, muy, muy importante. La fortuna económica, porque la gente viene y nos pregunta salud, dinero y amor, ¿no? Entonces ya hablamos del amor y ahora vamos a hablar del dinero. La templanza es la carta que en otro contexto puede significar comunicación, pero en la lectura general, la templanza significa el movimiento de dinero. O sea, si esta persona gana dinero, produce dinero, si mueve, ¿no? Si tiene ingresos, si hay un flujo de dinero. Y es muy gracioso porque ha salido justo junto a la rueda de la fortuna, que la rueda de la fortuna representa al dinero en sí mismo, ¿no? O sea, porque una cosa es que tenga ingresos y otra cosa es que tenga una capacidad de ahorro, ¿no? Y eso lo vamos a distinguir, en astrología también se distingue, y acá también tarot también se distingue, ¿no? Entonces, vemos acá, miren, tenemos acá la templanza, que es el flujo económico, ¿no? Tenemos la templanza, y tenemos, digamos, acá el juicio, la fuerza, el emperador, el ermitaño y la rueda, ¿no? Entonces, significa que esta persona ha tenido también muchos reveses, ha tenido muchos reveses económicos, ojo, y sobre todo si tomamos en cuenta que el mago, que es el trabajo, está acá y mira hacia acá, ¿no? Entonces esta persona ha tenido muchos reveses económicos relacionados con sus trabajos, ¿no? Pero el juicio significa, pues, repetir cosas una y otra vez, repetir, y ha tenido algunos problemas
tiene la fuerza, entonces ha tenido que trabajar muy activamente en esto para consolidarse, para poder tener un ingreso seguro, o sea, le ha costado trabajo tener un ingreso seguro, y el ermitaño significa que se ha demorado y que su capacidad de ahorro es lenta, porque ya estamos ya en la rueda, digamos, tenemos acá la carta de la rueda, si es cierto, el dinero va fluyendo y ya ella ya consiguió tener estabilidad en sus ingresos económicos, si va a tener ermitaño, significa que su capacidad de ahorro no es tan alta y además va ahorrando en forma lenta. Bien, entonces como decía, estamos ahí. Trabajo, vamos a ver el trabajo. Esta persona tiene un trabajo muy estresante, ¿no? Lo cual concuerda con lo otro. Como decía, ha habido problemas en el trabajo que le ha costado solucionar, pero tiene aquí el colgado, tiene aquí el colgado y el diablo. El diablo significa estrés y el colgado significa dependencia, o sea, que está anclada la persona, que tiene que hacer sacrificios. Entonces, el colgado de sacrificios y también significa dependencia. Acá está el juicio, miren, está el juicio justo de la justicia, pero no está la justicia acá al costado, que la justicia significa el contrato, ¿no? Entonces, esta persona depende de un contrato que le trae mucho sacrificio, mucho estrés, o sea, su trabajo es muy sacrificado, su trabajo es muy agotador, muy cansado, con mucho estrés, ¿no? Y tal vez o trabaja en un círculo muy cerrado, muy estrecho, o trabaja en el extranjero o en el mundo, es la carta del extranjero, ¿no? ¿Ya? Entonces es su trabajo, ¿no? Y en todo caso, ya sabemos que, digamos, el trabajo le trae mucho estrés. Bien, en tema de salud, vamos a ver, ¿cómo anda en salud esta señora? Aquí esta carta, que es la luna, no está vecina a su carta. Significa, si la luna no está vecina a su carta, significa que este año ella no va a tener ningún problema de salud por el cual tenga que preocuparse especialmente, ¿no? O sea, su salud va a ser regular, digamos, ¿no? Entonces, ese es ya ustedes salud, ¿no? Entonces vimos salud, dinero, amor, ¿no? Entonces ya vimos lo principal. Entonces, como decía, esta es una lectura general, ¿no? Y luego podemos hacer una tirada para ver netamente el tema familiar. Entonces ahí tenemos que preguntarle cuántos hijos tiene, por ejemplo, para dar los significantes, ¿no? Pero digamos, si fuera una lectura general normal, yo diría que ella puede tener, por ejemplo, un hijo hombre al cual ella no se da cuenta, pero le dedica mucha atención a este hijo hombre, a pesar de que el hijo hombre no le hace caso, no lo obedece, porque esta carta está encima, está una hilera sobre la carta de la mamá, entonces significa que tiene un hijo hombre que no le hace caso, no la escucha, y encima mira hacia el otro lado, o sea que él tiene sus propios intereses que son completamente diferentes a los de ella, ¿no? A pesar de que ella, sin ser consciente, le tiene mucho camote, o sea, como digo, mucho cariño a este chico, aunque él no le hace caso, ¿no? Pero también si tuviera una hija, tendría una hija con la cual no tendría mayor comunicación, porque la hija se encuentra por acá y la carta de la estrella mira para allá, ¿no? Mira para allá, está bien lejos. Y entre la carta de la estrella y la carta de la emperatriz, tengo acá el loco, que es el movimiento, la muerte, que significa que la comunicación se cortó por malos entendidos, por muchas cosas que no se dijeron, muchas cosas que no interesaban. Incluso pudo haber un tema ya de choque, conflicto de valores, ¿no? Entonces hay un tema, o sea, la relación con su hija tampoco sería buena y tal vez ya esta chica tenga también sus hijitos, porque el sol son los niños pequeños, ¿no? ¿Y así? Bueno, entonces eso va a depender ya, durante la lectura podemos conversar nosotros con la consultante y preguntarle si tiene hijos o no, y bueno. Entonces, pero si tuviera, su relación no está muy bien. O sea, quiere decir que esa lectura se ve que esta persona, sus relaciones interpersonales no están caminando tan bien. Hay cosas que tiene que solucionar. Tal vez sea porque su trabajo le da mucho estrés, está atada al trabajo, entonces prácticamente esclavizada al trabajo, porque tengo acá el colgado, que el colgado significa que ella está atada por un contrato, ¿no?
atada por un contrato, que tiene que hilar todo muy fino, que se repiten muchas situaciones, muchos problemas, se repiten el problema del pasado que se van repitiendo, su capacidad de ahorro no es muy grande, ¿no? A pesar de que ya logró tener una estabilidad en sus ingresos, ¿no? Y así. Bueno, esta es una lectura general y esta tirada, la tirada centenaria que se hace con los 22 arcanos mayores, si una persona conoce bien los significados, solamente con esta tirada podría pasarse 2 horas explicándole al cliente sobre la tirada, ¿no? O sea que, digamos, muy interesante toda la información que sale, ¿no? Bien, ¿cómo vamos? Miguelito, ¿cómo vamos hasta ahora? Miguel está callado. Bien, bien, bien. Sí, Sin embargo, quería muy, una pregunta que me hicieron una vez. por favor. Me dijeron, a la lectura de cartas, la chica me preguntó, ¿voy a tener un hijo o no? La cual me Ya, puso a pensar, ¿no? ¿Se puede ya, no, saber eso en la carta? igual, pero tienes que hacer una tirada específicamente para esa pregunta. O sea, vuelves a hacer esta tirada igualito, pero preguntando eso. Ya que es justamente lo que nos toca ahora ver. Voy a mostrar una tirada específica. Hay diferencia en la lectura septenaria cuando yo hago una lectura general. Esta es la lectura general, ¿ya? Y cuando se hacen las preguntas específicas, si se pregunta específicamente por dinero, es la rueda de la fortuna. O sea, veo al consultante, ¿dónde está el consultante? O sea, supongamos que esta lectura hubiera sido, supongamos que esta pregunta hubiera sido una pregunta específica, ¿no? Supongamos que la persona me hubiera preguntado específicamente sobre el dinero. Entonces, simplemente yo agarraba, veía primero su carta, que es esta, la emperatriz, y vería la carta de la rueda, ¿ya? Y hablaría de las cartas que rodean a la emperatriz y de las cartas que rodean a la rueda de la fortuna. Pero aparte de eso, si fuera una pregunta específica, tendría que leer también las 4 cartas de las esquinas en este orden, 1, 2, las 2 cartas del centro y las 2 cartas de las esquinas de acá. ¿Ya? Entonces ahí ya tendría una conclusión. En la lectura general esto no se hace, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer una lectura donde sí se usa eso. ¿Ya? Eso que acabo de decir en la lectura general no entra. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer una lectura específica. ¿Ya? Y esta lectura específica que he escogido es una lectura de donde se pregunta cuáles son las capacidades que tiene una persona, o sea, capacidades extrasensoriales o facultades, cuáles son las facultades que posee una persona. Y esa ya es una pregunta específica. Entonces, y de acuerdo al tema que se consulta, las cartas van a tener diferentes significados. Por eso en la lectura general, digamos, la rueda de la fortuna es simplemente dinero. Pero si yo pregunto sobre el estado en que se encuentra un difunto, por ejemplo, una persona viene y me dice, mi padre falleció hace 3 años, quiero saber cómo está. Y si aparece la rueda de la fortuna al lado de la carta que representa al papá, ahí ya no significa dinero, ahí significa que ya reencarnó, porque es la rueda del Dharma del ciclo reencarnativo, ¿no? O sea, quiere decir que de acuerdo al tema de consulta, las cartas van a adoptar diferentes significados, ¿ya? Y por eso es que, digamos, la lectura general es una cosa y las lecturas específicas es otra cosa. ¿Ya? Entonces ahora vamos a dar una lectura sobre las capacidades, ¿ya? Entonces la lectura sobre las capacidades va a tener una gran, digamos, información porque si bien es cierto, en la primera lectura nosotros vemos todas las cartas porque vemos salud, la luna, ¿dónde está la luna? Dinero, vamos a ver la rueda de la fortuna. Capacidad de ganar dinero, vamos a ver la templanza. Trabajo, vamos a ver digamos, el mago, ¿no? Y así, ¿ya? Y amor, vamos a ver la pareja.
Sí, Debbie, se va a grabar se va a grabar en YouTube, no te preocupes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver. Esta es una lectura que se hizo sobre las capacidades extrasensoriales. Ya, el consultante, un hombre de 60 años de edad. Entonces, aquí está nuestro consultante. Tenemos nuestro consultante acá. Nancy, ¿qué significa que nuestro consultante está en la primera línea? En la primera línea, que ¿Qué significa? está muy pasivo. Que está muy pasivo, que en este tema sobre el que se está consultando las capacidades, no está haciendo todo lo que debería hacer, ¿no? Digamos, está en una actitud, digamos, demasiado pasiva. Y poco a poco vamos a irlo confirmando en digamos, lo que vamos a ir encontrando, ¿no? Y entonces acá, hasta donde podemos ver, como no tiene cartas debajo, no se ve la base, no se ve el sustento de sus capacidades, y podríamos decir hasta allí que no se ve que tenga las capacidades extrasensoriales o las facultades por herencia. Porque, digamos, las cartas que aparecen debajo son las que nos indican las bases o de dónde es que salen sus capacidades, ¿no? Entonces, en este caso, sí. En este caso, como no hay cartas debajo, entonces no podemos nosotros decir todavía si es que son heredadas o no las capacidades, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando. Entonces, yo tengo aquí, como yo las capacidades, y entonces tengo las capacidades sobre, digamos, sí. Tengo las capacidades mentales están sobre el consultante, lo que está en la cabeza de las capacidades mentales. Esta persona tiene la capacidad de trasladarse en el tiempo. ¿Ya? Como yo decía, cada carta, de acuerdo al tema de consulta, va a significar diferentes cosas. Entonces, cuando hablamos de capacidades extrasensoriales, el hecho de que tenga la rueda de la fortuna sobre su cabeza nos indica que esta persona tiene la capacidad de moverse a través del tiempo. O sea, visualiza a través del tiempo o piensa o se proyecta a través del tiempo. Número 1. Ya, pero está dando la espalda al sol y al mundo. O sea, significa que también tiene estas capacidades, pero estas capacidades no las quiere ver. O no las ve, o no sabe, o simplemente él no quiere saber nada de eso. Y que, ojo, el sol es el ojo, es la evidencia, y el mundo es la visión áurica. Entonces quiere decir que esta persona tal vez tuvo la capacidad de ver el aura o tuvo la capacidad de clarividencia y lo dejó, o simplemente lo tiene y no lo quiere usar, no lo ve, no lo quiere desarrollar. O sea, porque está en su espalda. ¿Ya? Sin embargo, como tenemos aquí la carta de la torre y la carta del ermitaño, sin embargo, sí escucha su guía interior. Esta persona tiene la capacidad de comunicarse con su guía interior, o sea, dejar que su ser interior lo guíe, y además es capaz de prever catástrofes. O sea, cuando va a pasar algo malo, él lo puede percibir. Y finalmente, tiene la capacidad de comunicarse con seres celestiales. Se comunica con seres celestiales o con seres que le dan protección, con espíritus blancos, con energía blanca, con seres superiores, porque la templanza es el ángel, ¿no? Entonces, esta persona lo que tiene en mayor conciencia y que ve y lo hace y trabaja con eso es con seres
superiores. Esta persona trabaja con seres superiores. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo muy Paul, claro, Joseph, gracias. muy bien. Paul, ¿cómo vamos? Daniela, muy bien. Ya, entonces eso es como está la persona. Vimos que la persona no está haciendo la tarea, ¿no? Esta persona no está haciendo la tarea. Y en este caso, de la justicia es la carta que indica cómo es que debe hacer la persona para practicar. O sea, qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe hacer la persona para practicar, para desarrollar su capacidad, ¿no? Sí. Ojo, estamos viendo ejemplos muy específicos, de situaciones muy específicas. Cuando queremos ver el tiempo, qué sucede en tiempo, hay métodos específicos que son para leer eso, pero no es el objetivo de esta charla. Lamentablemente solo nos queda 5 minutos y digamos no puedo salirme del tema. Bien. Entonces, les decía que ya. La justicia, como yo decía hace un momento, en las lecturas que son de preguntas específicas, las cartas van a cambiar de significado. Las cartas que rodean al consultante nos van a indicar sus capacidades y las cartas que rodean a la justicia nos van a indicar cómo tiene que esta persona trabajar sus capacidades. En primer lugar, necesito un maestro. Necesito un maestro o una escuela. ¿Ya? El primero. Necesito un maestro o una escuela. Necesita trabajar más la empatía. Acá tiene la empatía, acá tiene el flash. Necesita trabajar más el flash. Necesita trabajar en sus capacidades y sacrificarse para desarrollarlas. O sea, mejor dicho, esta persona ha abandonado la disciplina. Ya vemos nosotros, digamos, vimos que estaba en la posición inferior, pero nosotros no sabíamos por qué esta persona digamos, estaba pasiva con respecto a este tema, pero ahora nosotros podemos ver, acá está la justicia y dice, tienes que sacrificarte y trabajar, tienes que ceñirte una escuela, significa entrar a una regla, tienes que trabajar más la empatía, más las capacidades empáticas, la comunicación, tienes que trabajarlas más, ¿no? Tienes que trabajar. ¿No? Incluso al estar la estrella acá, de repente tienes que trabajar la astrología, ¿no? Y así. ¿Ya? Y ahora vamos a los otros 2 puntos que tenemos en esta tirada, número 1, que acá sí podemos ver las diagonales. Acá vemos las diagonales y la diagonal acá va hacia el futuro, porque es una pregunta específica. Se va a demorar, va a tener que planificar, de todas maneras va a tener que cuidarse de las oscuridades, va a tener que cuidarse de las energías negativas, va a poder hacerlo porque para hacerlo va a tener que conseguir una protección de un maestro en una escuela, y entonces ahí le va a ir muy bien. Ya, esa es la diagonal. La diagonal se ve solamente hacia el futuro, ¿ya? En este caso, en este tipo de lectura, esto del pasado no interesa. Y por otro lado, se ven las diagonales solamente cuando es una lectura como esta, que es una lectura, una pregunta específica, y se ven las cartas de las esquinas por la pregunta que es específica. Tengo acá la sacerdotisa y tengo acá la emperatriz, el ermitaño, la torre, la estrella y el loco. Ojo. Entonces, esto significa, aunque en la carta no salió con base, y al no haber salido con base, podríamos haber dicho de que sus capacidades no eran heredadas, pero sin embargo, sí, esta persona tiene un antecedente familiar, tal vez no aparecen acá porque no sea directo,
en antepasados de línea materna, ha habido gente que ha hecho prácticas espirituales y ha tenido capacidades, y esa persona ha heredado esas capacidades. Va a tener, tiene que trabajar mucho más su guía interior, ¿ya? Y va a tener que digamos, desarrollar más sus capacidades, desarrollar más su percepción, y va a tener que buscar, ¿no? De todas maneras, va a tener que buscar. La búsqueda es el maestro que necesita para poder seguir desarrollando. Bueno, esta es una muestra de cómo se maneja la lectura Mariló, y en este caso nosotros, digamos, la hacemos como la forma de la lectura septenaria, y esta tirada septenaria como es una tirada muy, muy, muy antigua, y esta lectura septenaria se utiliza, como digo, como lectura general o como lectura particular para una pregunta específica. Puede ser preguntas de negocios, puede ser preguntas de relaciones de pareja, se puede preguntar diferentes cosas respecto a la vida de pareja, también tema profesional o tema de negocios y así, ¿no? También se puede preguntar cómo está la energía de una casa, se puede preguntar sobre, digamos, personas que fallecieron, cómo se encuentran en el otro lado. También se puede preguntar si es que una persona que falleció nos está enviando un mensaje, y así. Se puede preguntar también sobre el karma de una persona, los aspectos del karma que influyen en la vida de una persona. O sea, se puede preguntar cualquier tema de consulta general, ¿no? Se puede preguntar cualquier tema, y el esquema es básicamente ese, pero hay que tomar en cuenta que para cada tema de consulta los significados de las cartas van a ser diferentes. Si bien es cierto, tenemos que conocer los significados de las cartas básicos, ya que esos son generales, pero en este tipo de lectura, ¿no? En la septenaria, de acuerdo al tema de consulta, las cartas van a variar de significado, ¿sí? ¿Cómo nos fue hasta ahora? Muy bien, Sí. muy claro. ¿Nada? Sí, muy bien. Muy interesante. Claro, Sí. Joseph, gracias. Perfecto. Lourdes, ¿te gustó? Oh, sí, estoy maravillada. Muchas gracias por la explicación. Encantado. Bueno, entonces será hasta hoy. Ya saben que tenemos nuestro curso que comienza el sábado, y para cualquier información ya nos escriben al correo electrónico o por WhatsApp. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que a las 4 entramos a Foncio, ¿ya? Estrella Volante. Hasta luego. Gracias, Sensei. Arigato. Gracias. Hasta luego. Gracias.